Tres historias para empezar el martes. Un peso pesado del sanchismo pasa su primera noche en prisión. Santos Cerdán, dirigente al que Sánchez aupó al puente de mando del partido, contó ayer en el Supremo el cuentito este de que estaba siendo perseguido por ser progresista y el juez, y en sintonía con el fiscal, pues lo mandó a prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas. Su antiguo mentor, o sea, el señor Sánchez, dice que el PSOE ya hizo todo lo que tenía que hacer. Varapalo a Gallardo, el socialista investigado por el caso de Sánchez el Músico. El Tribunal Superior de Extremadura devuelve la causa a la jueza Viedma y atribuye a Gallardo fraude de ley, o sea, hacerse diputado a conveniencia para poder disfrutar del fuero, del privilegio. Y para sembrar dudas sobre la jueza instructora. Jueces y fiscales están convocados hoy a una huelga por 5 de las asociaciones profesionales para protestar así por los planes del gobierno que ellos interpretan como una amenaza a su independencia. Y el BBVA tira para adelante y mantiene la OPA sobre el Sabadell, pese a no poder funcionar las dos compañías durante al menos 3 años, condición que puso el gobierno. El Consejo de Administración del banco respalda a Carlos Torres y desmiente así a la patronal catalana y a Salvador Illa, que interpretaron, igual un poco precipitadamente, que las condiciones impuestas por el gobierno iban a abortar la OPA. Al final serán los accionistas del Sabadell quienes decidan si su banco se vende. Bueno, lo primero es el arquitecto Santos Cerdán. Bueno, no es que sea arquitecto, él tiene estudios de electrónica, creo recordar, o de electricidad, pero que él se definió ayer a sí mismo como el arquitecto de los pactos de gobierno que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez, moción de censura del año 18, y después el gobierno de coalición y la investidura apoyada en el 23 por Junts per Catalunya, Esquerra, etcétera. Él sobre todo es el negociador. Y así se exhibió ayer ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ante la Fiscalía Anticorrupción, ante el fiscal Alejandro Luzón. Él se presumió de ser el negociador con Junts per Catalunya, o sea, con Puigdemont, el negociador con Bildu y también dijo que con el PNV. A Bildu y al PNV se los presentó su amigo Anchón Alonso, el de Servinávar, con el que compartió piso también durante varios meses en Madrid, íntimo amigo que ejerció y vecino de Otegi, que ejerció de mediador. Digo todo esto porque ayer el señor Cerdán, en su declaración en el Tribunal Supremo, en realidad lo que le colocó al juez y al fiscal fue un mitin. Bueno, fue el mitin que viene haciendo él y el Partido Socialista desde hace meses respecto de las investigaciones judiciales que están abiertas. O sea, esta idea de nos persiguen porque somos socialistas, nos persiguen porque somos progresistas. Dice, hombre, vamos a ver, militantes socialistas en España hay 120.000. En prisión en Soto del Real solo está usted. Luego, no será por ser socialista, por lo que ha acabado encarcelado preventivamente, ¿no? Y en el mitin, claro, incluyó Santos Cerdán, como los méritos que él tiene y las razones para ser perseguido judicialmente, pues el haber sido el constructor de los pactos con Junts, con Bildu y con el Partido Nacionalista Vasco. Le faltó tiempo por cierto a ir al PNV para decir, pero ¿qué está diciendo? Que nosotros no tenemos nada que ver con Santos Cerdán, que no. Que nosotros apoyamos a Sánchez por lo de la Gürtel. No por Cerdán. Claro, este es el problema de fondo político para el presidente actual, para el presidente Sánchez, aparte de la incertidumbre sobre hasta dónde llegará la riada fecal dentro del Partido Socialista y dentro de su gobierno. O sea, ¿quién más? Como dice el juez, que él sospecha el juez Puente, por los indicios que tiene, que hay otras personas físicas o jurídicas que podrían formar parte de la trama, bien como corruptoras, bien como corruptos. Como no se sabe quién más queda y como aún está la UC investigando 1000 cosas, pues ese es un primer problema gordo, que es la incertidumbre. Pero el segundo problema verdaderamente relevante es que una vez que Santos Cerdán aparece ya como presunto corrupto, claro, su figura contamina todo aquello en lo que ha tenido un papel principal. Y ha tenido un papel principalísimo en la permanencia de Pedro Sánchez en el gobierno de España, con los acuerdos con Puigdemont. Ahora se sabe que quien negoció el pacto de investidura con Puigdemont, y como él mismo reconoció también ayer ante el juez, quien redactó la ley de amnistía, el diputado de a pie Cerdán, quien redactó la ley de amnistía de común acuerdo con Puigdemont, era alguien que presuntamente estaba corrompido. O sea, quien negoció los pactos de investidura era alguien que se vendía. Y esto a ver cómo lo gestiona el Partido Socialista. Que bueno, de momento lo está gestionando diciendo, pero si ya no forma parte del partido. Pero si no tiene nada que ver con nosotros, este señor que hasta hace 19 días era el capataz del Partido Socialista. Y el hombre que lo decidía casi todo en el PSOE por delegación de Pedro Sánchez, incluida la defenestración de algunos secretarios regionales, bien lo sabe Tudanca o bien lo sabe Juan Lobato, que por cierto fue alcalde de Soto del Real, donde está la cárcel
en la que ha pasado su primera noche Santos Cerdán. Bueno, el juez decidió enviarle a prisión, en sintonía, digo, con la petición que habían hecho las acusaciones y la Fiscalía Anticorrupción. Ya decíamos ayer a esta hora que faltaba ver qué posición tomaba, qué criterio tenía la Fiscalía Anticorrupción después de escuchar al interrogado. Encima Cerdán les toca las narices, con todo el cariño, al fiscal anticorrupción y al juez, señalándoles o imputándoles una persecución o una cacería política sobre él o contra Cerdán, por ser quien es, el arquitecto de los pactos de investidura. Y entonces dice el fiscal, hombre, tómese usted un poco en serio la causa judicial, que es muy relevante, que tiene que ver con la corrupción. Y el juez dice, pues si el fiscal ve que hay riesgo de que destruya pruebas, pues yo también lo veo, así que a prisión, a reflexionar. Porque los reclusos preventivos suelen tener mucho tiempo para reflexionar sobre lo que han hecho y sobre lo que podrían hacer para demostrar que de verdad quieren colaborar con la investigación, con la justicia y con el esclarecimiento de la verdad. Como dicen Sánchez y Montero, que ya ha hecho el Partido Socialista. Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Esto ya, como siempre hemos dicho, es un asunto de una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista. No tiene que ver con el Partido Socialista. Hombre, podrá decir usted que se dio de baja voluntariamente, que no es que el PSOE lo echara, que se dio de baja voluntariamente, pero que no tiene que ver. Si lleva 30 años teniendo cargos en el Partido Socialista, ¿cómo no va a tener que ver? Dentro del partido hay quien dice que hay una corriente que va creciendo y una presión que se va acrecentando, que dice que no hay más salida desde el punto de vista orgánico del Partido Socialista que un congreso extraordinario. Hay comité federal este próximo sábado, pero claro, el comité federal llega hasta donde llega, porque la ejecutiva no la puede cambiar. Y al secretario general menos. Para eso tiene que haber un congreso extraordinario. El comité federal puede ser escenario para un debate, ya veremos si lo hay, y para nombrar a un suplente para Santos Cerdán, pero poco más en la Secretaría de Organización. Pero dentro del Partido Socialista, pues digamos que cada vez las voces más críticas se van manifestando con menor pudor. Bueno, la más crítica de todas sigue siendo García Page, presidente de Castilla-La Mancha, responsable del PSOE en esa comunidad autónoma, la única donde el PSOE sigue teniendo mayorías absolutas. Que dice Page que, hombre, lo que no vale aquí es que ahora se hagan los sorprendidos y las víctimas quienes dieron alas a Ábalos y al propio Cerdán. Incluso algunos se quieren hacer pasar por víctimas de Santos Cerdán o víctimas de Ábalos. Eso lo pueden hacer muchos de los que no han tenido nada que ver ni con ellos ni con sus nombramientos. Pero no lo podrán hacer nunca los que han sido determinantes en su trayectoria política, ¿no? ¿Cómo seguirá la historia? Pues no lo saben en el Partido Socialista. Y por tanto les cuesta mucho decidir o diseñar planes de futuro. ¿Cómo seguirá la historia ahora que el señor Cerdán es recluso preventivo? Pero que la investigación sigue. O sea, este es un punto de partida. Esta es la primera declaración ante el juez. Y esta es la primera impresión que le ha causado al juez. Y el juez lo que dice en el auto que lo envía a prisión es que sospecha que Santos Cerdán tenía una relación de verticalidad con Ábalos y con Koldo. O sea, que el jefe era Cerdán. Y que era el que repartía el dinero y que algún dinero se habrá tenido que quedar. Dice el juez, seguimos buscando el botín. El dinero que consiguieron con las mordidas y todas estas personas, ¿dónde está ese dinero? Se investiga el patrimonio de Ábalos, se investiga el patrimonio de Koldo y se investiga el patrimonio de Cerdán. Si no fuera por lo de Cerdán, pues igual la noticia del día habría sido lo de Gallardo, que es el responsable del Partido Socialista en Extremadura, que pidió se hizo diputado autonómico, apartando a los que estaban en la lista por delante de él, acuérdese, digamos que convenciendo para que dimitiera a la persona que en ese momento se desempeñaba como diputada para obtener el aforamiento, para tener el fuero. Bueno, la causa que dio él, o la coartada, fue que así el PSOE tenía voz en el Parlamento Autonómico, como si el resto de los diputados fueran mudos, ¿no? Tenía voz y tenía aforamiento, pero ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que esto ha sido un truco barato. Perdón, un fraude de ley. Fraude de ley, es decir, que el señor Gallardo lo que quería era cambiar de órgano judicial y de paso sembrar la sospecha sobre el trabajo de la juez Viedma. Y entonces dice el tribunal, ante un fraude de ley lo que tenemos que hacer es decir que a nosotros no nos compete este asunto, esta causa, y se la devolvemos a la jueza que la ha instruido para que sea ella quien tome las decisiones. Aclara el tribunal que el aforamiento, aunque es un privilegio, que lo es, no significa que equivalga, claro, a la impunidad.
que no es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le fuera a declarar absuelto a las primeras de cambio, pero que lo que no vale es la manera en la que se ha conseguido ese aforamiento. Hay huelga convocada hoy por 5 asociaciones, 3 de jueces y 2 de fiscales, y que ya veremos qué seguimiento tiene y qué servicios mínimos tiene, porque aquí se ha producido una situación un poco anómala, claro, porque la huelga de jueces y fiscales es poco habitual o poco frecuente. El Consejo del Poder Judicial, al que se habían solicitado los servicios mínimos, dijo la semana pasada: no tenemos base normativa ni para la huelga ni para declarar nosotros servicios mínimos, por tanto nos quitamos de en medio. Son las propias asociaciones las que han calculado cuáles son los servicios necesarios para que la sociedad, los ciudadanos, no se queden desamparados ante un servicio público esencial como es el que presta el Poder Judicial. Y la OPA que sigue adelante. Se reunió el Consejo de Administración del BBVA con el señor Torres al frente, y el Consejo de Administración avala a su presidente para que siga adelante con la operación de oferta de compra a los accionistas del Banco Sabadell. Han estudiado las condiciones que impuso el gobierno, el endurecimiento de las condiciones, incluida esa condición que dice que durante 3 años, si prosperase la OPA, BBVA y Sabadell deberían seguir manteniendo identidades distintas, consejos de administración distintos, autonomía en sus políticas comerciales. Ya dijo aquí el señor Torres que incluso con esa salvedad, antes de que el gobierno la formalizara, incluso con esa salvedad o condición, la operación seguía siendo interesante. ¿Ahora qué falta? Pues que los accionistas del Sabadell, que son los dueños del banco, decidan si les interesa o no les interesa la oferta que les está haciendo el BBVA. Porque en caso de que les interese mayoritariamente, la OPA saldrá adelante y el Sabadell pasará o pasaría a ser propiedad del banco BBVA.